familia, unidad de los dos, el bien común del matrimonio y de la familia. Y esa familia que es como la célula básica de la sociedad, la entrega sincera de sí mismo. O sea, cuando alguien se casa, no va a pasarla bien, va a hacer que la pasen bien su esposa o esposo y los hijos. Porque la familia está orientada a eso, a la entrega sincera de uno mismo al don de sí. Luego habla de la paternidad y maternidad responsables. En primer lugar es que hayan hijos para que pueda haber paternidad y maternidad, si no, no habría paternidad y maternidad. Y luego responsable en el sentido de que a veces puede que haya motivos por los cuales tengan que espaciar los hijos, motivos graves, y que acudan a los métodos que sí son lícitos, los métodos llamados naturales, donde no se introduce ningún elemento extraño o falso en la relación entre los esposos. Luego nos habla de las dos civilizaciones, esta civilización del amor y otra civilización del odio o la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, donde comienza a verse la muerte como solución para todo. Nos recuerda el Papa en esta carta a las familias que el amor es exigente. A veces puede costar efectivamente que uno viva ese amor en la familia, ser fiel a la esposa, al esposo. Puede costar, pero precisamente por eso hay que luchar para hacerlo así. Luego nos habla del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, toda una serie de responsabilidades que hay en la familia, en el esposo, en los hijos, en las hijas. La educación, qué importante, sobre todo los padres educan a los hijos con el ejemplo. Decía alguien, el mejor predicador es fray ejemplo, con el ejemplo y llevándolos a un colegio o una escuela que sea un colegio cristiano, católico, o al menos donde se den enseñanzas correctas y que no se deforme o se manipule a los hijos. La familia y la sociedad, decía que una sociedad fuerte está compuesta de familias fuertes o sanas, familias donde se vive el ideal cristiano. Y luego nos habla el Papa en esa carta a las familias de el esposo está con vosotros, el gran misterio. Cristo que entra en su iglesia, Cristo que entra en la vida de las personas en el matrimonio. Y nos habla de la madre, el amor hermoso, la Virgen que es Madre de Dios, Madre nuestra, ella nos ayuda, nos enseña cómo vivir en la familia. Así como Cristo vivió en la familia de Nazaret, la Virgen nos enseña. Bueno, pues todo eso viene en esta carta que le digo, la carta a las familias del año 1994. Vale la pena que usted la lea. Puede conseguirla en internet, en la página del Vaticano, vatican.va, o también puede ir a una parroquia, su parroquia más cercana, y pedirla, y comprarla. Puede que la vendan ahí, o una librería católica. Vale la pena leer esta carta a las familias. Luego está, como decía antes, una exhortación apostólica llamada Familiaris Consortio, del año 1981, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Ahí el Papa va a hablarnos de las luces y sombras de la familia, el designio de Dios sobre el matrimonio, la misión de la familia cristiana. Luego dice los derechos y deberes de la mujer, del hombre y los hijos, el servicio a la vida, la iglesia doméstica, o sea, cómo la casa ya es una pequeña iglesia, podríamos decir, donde los hijos van aprendiendo a rezar, a vivir las virtudes, a ser comprensivos, cariñosos, a perdonar. Y por último dedica un apartado a lo que es la pastoral en los casos difíciles. A veces matrimonios mixtos o cuando hay quizás divorciados vueltos a casar. Todo eso aparece en esta exhortación apostólica llamada Familiaris Consortio. Vale la pena también leerla. Como decía antes, no es difícil conseguirla. Luego Juan Pablo II ha dedicado bastante tiempo y parte de su pontificado a las mujeres. En estos últimos 50 o 60 años ha tenido lugar lo que se llama algo así como la liberación de la mujer. Pero a veces, en algunos ambientes, es una liberación que lleva a una esclavitud, que es peor todavía más que la esclavitud del pecado. Absurdo, que alguien se libere para pecar, no tiene sentido. Nos liberamos para hacer el bien. El Papa ha hablado de lo que es el verdadero feminismo. El Papa ha sido el gran defensor de la mujer. De hecho, no sé si usted sabe, en el mundo, ¿qué institución es la que tiene más centros dedicados a atender a la mujer? Pues resulta que es la Iglesia Católica. No hay ninguna como ella en todo el mundo. Ningún organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, tiene tantos centros como la Iglesia Católica para atender a las mujeres. En parte por el impulso de Juan Pablo II y papas anteriores, porque la mujer es alguien muy importante, por supuesto, en la sociedad. Pues tiene el Papa ahí una carta que se llama Mulieris Dignitatem, del año 1988, sobre la dignidad y la vocación de la mujer.
Es una carta apostólica, también es básico leerse esta carta. Si usted es mujer o alguien como hombre o como esposo, leerla para entender la gran dignidad de la mujer. Por ejemplo, el Papa habla ahí, dice, imagen y semejanza de Dios. Tanto hombre como mujer han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen la misma dignidad. Pero ambos también han sido heridos por el pecado, ese pecado original, el pecado de los primeros padres, ese pecado que se hereda en la transmisión de la vida. Hay que saber que eso existe. Luego hay un capítulo que se llama Jesucristo y las mujeres. Es precioso ese capítulo. Cristo nuestro Señor vino como a establecer el verdadero lugar de la mujer en la sociedad. Las trató como nadie, con un cariño, con un respeto, con una veneración. De hecho, Él quiso venir al mundo a través de una mujer, la mujer más hermosa y perfecta que existe, que es la Virgen. Pues ahí aparecen cómo el Señor trataba a tantas mujeres, como decía antes, con un gran respeto. La Magdalena es la primera en verle a Él resucitado, seguramente después de la Virgen. Es la que lleva el anuncio a los apóstoles. Vean que se apareció antes a una mujer que a los apóstoles, que eran hombres. Cómo trata en los milagros, cómo las pone de ejemplos a veces a las mujeres. Bueno, todo eso ya lo hemos tratado en otro programa. El gran respeto de Cristo por las mujeres. Fue una revolución auténtica. Luego habla de la vocación de la mujer. Vocación que puede ser a la maternidad en el matrimonio, según la alianza matrimonial, o también en la virginidad por el reino. Ojalá cuántas jóvenes que se entregaran a Jesucristo siendo vírgenes. Es un gran tesoro, darle su cuerpo entero, limpio y puro, a ese amor con mayúscula que es Dios, que es Cristo. Por eso el Papa habla acá de la virginidad por el reino, y se entiende también la maternidad en el espíritu. ¿Cuántas muchachas tendrán muchos hijos o hijas espirituales si se entregan a Cristo enteramente y viven para Él? Una gran fecundidad. Luego habla de la Eucaristía. La Eucaristía, cómo las mujeres, si comulgan y reciben el cuerpo de Cristo, adquieren esa fuerza para vivir bien su vocación. La dignidad de la mujer y el orden del amor, la conciencia de una misión. Hay una frase muy bonita, donde el Papa se da cuenta de la importancia de la mujer. Dice algo así como, es textual, dice, la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. O sea que Dios ha confiado la humanidad a la mujer. O sea, la mujer es la que puede decirse como que sostiene la humanidad para que no se corrompa, para que aspire a grandes ideales. Por eso decía alguien, corrompida la mujer, corrompida la sociedad. Hay algunas gentes que intentan corromper a las mujeres para que se corrompa toda la sociedad. El Papa al revés, Juan Pablo II decía que esas mujeres deben ser muy santas para que también el mundo sea santo. Bueno, esto, como le digo en esta carta a las mujeres, la carta Mulieris Dignitatem. Y luego Juan Pablo II ha tenido también una gran actuación en lo que se llama los medios de comunicación. El Papa creció, siendo antes joven y luego ya Romano Pontífice, en este gran boom, esta explosión de los medios de comunicación, y él supo utilizarlos. Él, de origen, inicialmente era un actor en el teatro. Todos esos dotes y capacidad de expresarse que tenía, y gestos y modos de decir, los puso al servicio del Evangelio en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, digamos que se volcaron después, todos vimos esas imágenes cuando el Papa falleció, muchas cadenas de televisión pasando reportajes, documentales. Los medios se volcaron para honrar a ese hombre que tanto bien les había hecho. El Papa nos decía que los medios de comunicación, la televisión, la radio, el cine, el periódico, pueden ser un peligro o una riqueza. Porque también hay gente que sabemos usa para mal los medios de comunicación, para deformar, para corromper. El Papa, en cambio, les dio un gran valor. Los elevó, podríamos decir, a los medios de comunicación y vemos todo el bien que se puede hacer a través de una televisión, de una radio, de un cine, de un periódico. Luego, otra faceta muy importante del Papa es a cuántas personas él canonizó. El Papa se daba cuenta que en este mundo de ideas raras a veces, lo que hacen falta son modelos, gente cercana a nosotros, gente que fue santa. El Papa canonizó a hombres, a mujeres, a jóvenes, a viejos, a solteros, a casados, sacerdotes, religiosos, laicos, intelectuales, gente sencilla, para mostrarnos que es posible vivir en plenitud como cristiano
pareciéndonos a otros, cercanos a nosotros, que se